Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hablar de la hipocondría versus el TOC, cuáles son sus diferencias y su diagnóstico diferencial, y aparte vamos a estar explicando qué es la hipocondría en pocas palabras, muy simple. Estos son los contenidos del taller y vamos a comenzar. Bueno, según el DSM-4, la hipocondría se define como el trastorno somatomorfo, mientras que en el 2013 se reemplazó el diagnóstico de hipocondría por el de trastorno somatomorfo y trastorno de ansiedad por enfermedad. Así que en teoría la palabra hipocondría no está bien utilizada. En realidad es ansiedad por enfermedad. Así que la ansiedad por enfermedad es un trastorno del espectro somatomorfo. ¿Cuál es su característica principal? Es la preocupación y el miedo de padecer una enfermedad o la convicción de tener algo grave. Y esto es a partir de interpretaciones erróneas de síntomas propios como los latidos del corazón o como dolores de cabeza y lo que la persona piensa de ellos, cuando en realidad no existe ninguna enfermedad base que pueda explicar los síntomas. Hay que diferenciar si es hipocondría con asistencia médica o evitación de asistencia médica, que son dos tipos de hipocondría distintos o dos tipos de enfrentar la hipocondría de distinta manera. Ya sé que dije que es ansiedad por enfermedad, pero para efectos prácticos lo vamos a nombrar como hipocondría, para hacerlo más cortito. Entonces, cuando diga hipocondría, nos estamos refiriendo a la ansiedad por enfermedad. La hipocondría con asistencia médica, el paciente va constantemente a chequeos médicos, se hace exámenes, se hace pruebas, hay procedimientos, mientras que con evitación generalmente no va porque tiene miedo a que le diagnostiquen esa enfermedad grave, por lo tanto prefieren no ir. Ya, según la epidemiología, encontré solo un estudio de la revista chilena de neuropsiquiatría y que dice que en el estudio multicéntrico sobre síntomas psicológicos en atención primaria organizado por la OMS y realizado en 5 continentes, encontramos que en Santiago hay una prevalencia del trastorno somatomorfo o trastorno de somatización en atención primaria del 17,7%, siendo los criterios diagnósticos del CIE-10, mientras que la prevalencia promedio para todos los centros estudiados fue del 2,7% y se elevó al 8,9% al utilizar los criterios diagnósticos propuestos por Escobar en su escala llamada Somatic Symptom Index. En este mismo estudio, la población con alguna patología médica crónica presentó un riesgo aún mayor para el cuadro de somatización, con una razón de disparidad. Por lo tanto, las personas que tenían una enfermedad base también tenían una predisposición a presentar el trastorno de somatización, ya sea exagerando un poco los síntomas que tenían, exacerbándolos, perdón, no exagerando, o manteniéndolos a pesar de que la enfermedad ya se había calmado debido al tratamiento farmacológico correspondiente a la enfermedad crónica. Allá abajo le dejé citado para que puedan buscarlo, pero lo tapa la cámara, lo voy a dejar en la descripción del video. Seguimos con la clínica de la hipocondría, que sería lo principal. En la hipocondría, las preocupaciones del enfermo hacen referencia a funciones corporales, por ejemplo el latido cardíaco o el movimiento peristáltico o sudores. También anormalidades físicas menores como pequeñas heridas o tos ocasional, o sensaciones físicas vagas como el corazón cansado, venas dolorosas, abombamiento de cabeza, sensación de desmayo, etc. El individuo atribuye estos síntomas o signos a la enfermedad que le tiene miedo y se encuentra generalmente preocupado por el significado de estos mismos síntomas, su autenticidad y la base, de dónde vienen ellos. Por lo tanto, tienen miedo a de dónde puede venir ese cansancio, de dónde puede venir ese latido raro que sintieron, algo muy inespecífico. Lo segundo es que la preocupación persiste a pesar de un chequeo médico que tiene buen resultado y es segurizante del médico. Es como el médico le asegura que no tiene nada porque en los exámenes no lo ve así y aún así el paciente siente de que tiene algo. Por lo tanto, la relación médico-paciente se va a ver un poco dañada por este tipo de trastorno. En tercer lugar, la preocupación no posee una intensidad de delirio como es en el caso del trastorno delirante tipo somático, y no se limita a una preocupación centrada en las apariencias como en el trastorno de miedo a la deformidad corporal.
Y aparte, la preocupación tiene el origen en un sufrimiento significativo de la persona o netamente de alguna mala experiencia que haya tenido. El concepto a tener en cuenta de la hipocondría, lo primero es que la interpretación catastrófica por parte del individuo de los signos corporales más ínfimos, o sea, los más pequeños que pueden haber, son los que desencadenan la hipocondría. Por lo tanto, como he nombrado anteriormente, la palabra clave para entender la hipocondría es la percepción personal del individuo. El concepto clave es la percepción personal que tiene sobre sus propios síntomas. Lo segundo es que hay familias más sensibles e inclinadas a poder tener hipocondría, por lo tanto esto es muy común verlo en varios integrantes de la familia. Y en tercer lugar, aunque el médico le asegura que no presenta una enfermedad, como lo dije anteriormente como un criterio de la clínica de la hipocondría, la persona con este trastorno solamente se va a quedar tranquilo por un momento, pero después va a volver una preocupación por una nueva enfermedad o por un nuevo síntoma que tenga. Y lo cuarto, que es muy importante, es que no hay que descartar la posibilidad de que la persona sí tenga una enfermedad, porque que sea hipocondríaca no la descarta la posibilidad de que pueda sufrir una enfermedad. Como lo vimos en el estudio aquí de la epidemiología, que las personas con enfermedades crónicas tendían a la somatización. Ok, acá hay unos sostenedores de la hipocondría que me gustaría nombrarles, que son los factores que mantienen este trastorno en la persona y las actitudes o conductas que si las personas las siguen llevando a cabo, este trastorno se va a seguir manteniendo. Y lo primero son las continuas visitas a los médicos y a especialistas, sin encontrarse causa física del problema y sin explicación satisfactoria. Insistente búsqueda de información sobre enfermedades en internet también va a mantener la hipocondría, porque va a renovar el círculo vicioso de tengo un síntoma, lo interpreto mal, me da miedo, tengo otro síntoma, lo interpreto mal, me da miedo. Es como, ese sería el círculo del trastorno de ansiedad por enfermedad. Rumiaciones sobre síntomas, salud y enfermedad, aparición de enfermedades reales que confirmen las creencias. Por lo tanto, si a la persona le aparece una enfermedad real que confirme justo un síntoma de los millones que tiene, va a pensar de que, oh, es verdad, yo estaba en lo cierto. Y su hipocondría va a seguir con otros síntomas que no pueden tener nada que ver con la enfermedad que tiene. La persona centra la mayor parte de su vivencia en estar enfermo, eso también va a mantener el trastorno. El abandono de interés y la falta de actividad llevan a atender más las propias sensaciones. O sea que si está deprimido, que es común que pasen las personas con ansiedad por enfermedad, lo más probable que va a pasar es que va a tender a retraerse, a no salir con sus amigos o amigas, a quedarse en casa, y esto va a hacer que esté más desocupado, con más tiempo libre, y esto va a generar más sensaciones físicas, pero no es que genere más sensaciones, es que genera más atención en estas sensaciones. Y la atención continuada a la persona y sus quejas por parte de sus conocidos. Por lo tanto, lo ideal sería que las personas que conozcan a una persona hipocondríaca, por más cruel que suene, intentar no enfocar todo el tema de conversación en la enfermedad, porque eso va a sostener el trastorno. Ahora vamos a algo esencial, que es el diagnóstico diferencial, porque si bien se podría decir que las personas con hipocondría están obsesionadas con la enfermedad, es muy distinto al trastorno obsesivo compulsivo. Lo principal es que la ansiedad por enfermedad, a diferencia del TOC, posee una convicción mayor de que la enfermedad es real, mientras que el TOC posee una mayor capacidad para darse cuenta de lo que está pensando irracional. ¿Ya? En tercer lugar, el paciente hipocondríaco no genera una alta resistencia a sus pensamientos de que está enfermo. Esto quiere decir que es egosintónico. Por el contrario, en vez de generar resistencia, el paciente busca confirmar las ideas que tiene, lo refuerza, va encontrando motivos y pruebas de que está en lo cierto. Mientras que en el TOC los pensamientos y obsesiones generan resistencia en la persona, ya que es un trastorno egodistónico, le genera sufrimiento y dolor. Él no busca estas obsesiones, él no busca confirmarla, él simplemente quiere dejar de pensar en estos pensamientos, obsesiones o sentimientos que tiene. El paciente con TOC generalmente realiza un esfuerzo por eliminar de su cabeza el pensamiento de que está enfermo y todo lo que tiene que ver con su supuesta enfermedad, mientras que la persona con hipocondría, como dije anteriormente, busca confirmar su hipótesis. La hipocondría suele comunicar más a su entorno su trastorno, porque generalmente no admiten que es hipocondría. Entonces están comunicando constantemente lo que sienten, lo que están pensando, lo que están viviendo, como oye, sabes que creo que estoy enfermo y no sé qué. Mientras que las personas con TOC sus obsesiones son más íntimas, son más personales, e incluso con frecuencia los pacientes lo ocultan porque les da vergüenza
contar lo que están pensando, lo que están sintiendo, porque como vimos en los videos anteriores, las personas con TOC tienden a tener pensamientos más eh, descabellados, podríamos decirlo así. En la hipocondría hay dos tipos de tratamiento, que es el farmacológico y el psicológico. Se ha visto que en la hipocondría los medicamentos no tienen mucha efectividad, salvo que regulan un poco la sintomatología ansiosa o depresiva del trastorno. Mientras que las técnicas psicológicas que se suelen ocupar son las cognitivo-conductuales, específicamente la técnica de reestructuración cognitiva, las técnicas de relajación, la inundación imaginaria ante la posibilidad de estar enfermo, es decir, que exponen a las personas a la posibilidad de que realmente esté enfermo, y también el mindfulness. En resumen, eso sería lo que es la hipocondría. Muchas gracias por ver el video y la presentación, y cualquier duda me la dejan en los comentarios.